Ya, ahí sí. Ya, Barney. Ya, ahí ¿Ahí? sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Ya. Ahí estamos bien. Vamos a esperar unos 10 minutos más para dar comienzo. Estamos probando el audio. Si alguien en el chat pudiera simplemente decir si se escucha y se ve bien, se lo agradecería. Ah, no, esto está mal, transparente. Ahí. Perfecto. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Tomás. Saludos. Gracias, María. Gracias a todos los que están con nosotros hoy día. Buenos días a todos. Vamos a esperar unos 10 minutos más y comenzamos con la sesión de hoy con nuestro gran invitado Javier Gamba respecto al ejercicio del derecho deportivo. Sí, las conferencias van a ser todas subidas una vez que concluya el día viernes con la presentación de Juan Pablo. Y vamos a ver si es que al mismo tiempo se está esto transmitiendo en YouTube, que es la idea, pero no sé si está... Vamos a ver.
2 minutos y comenzamos. Me están preguntando, Martín. Vamos a responder todas las preguntas que hagan en el chat a medida que estimemos pertinente y la mayoría las dejaremos para el final de la presentación de Javier. En breves minutos comenzaremos. Perfecto. Un par de minutos. Perfecto. Ya. Bueno, siendo las 11:04, vamos a dar inicio a la segunda sesión y jornada de las primeras conferencias de Derecho Deportivo, una mirada desde Chile. En esta oportunidad nos acompaña Javier Gassman, a quien le agradecemos enormemente su tremenda disponibilidad y voluntad de estar aquí, tecnológicamente al menos, de manera online, en vista de las circunstancias, y a todos ustedes, los asistentes que han ido confirmando, que han estado con nosotros ayer, que se han ido registrando, esperando que estén todos bien en sus casas. También saludar a la gente afuera de Chile, que es varia, que nos acompaña, tanto de México, de Perú, de Argentina, de Ecuador y varios otros tantos países. Vamos a dar inicio con, antes de pasar a la presentación de Javier, un par de aspectos técnicos. Como saben, lo dije ayer, esto es un seminario, no es una reunión en el concepto de Zoom, por ende eso tiene algunas restricciones para los usuarios. Ustedes no están autorizados a activar sus cámaras, tampoco van a poder, entonces ni siquiera lo intenten, ni sus micrófonos. Esto por simplemente razones de fluidez de la exposición, como nos ha pasado en experiencias anteriores.
todas las preguntas, inquietudes, observaciones son más que bienvenidas. Estas tienen que ser dirigidas a través del chat, en que tiene la parte inferior de su pantalla, para ir respondiéndolas subsecuentemente y dejándolas más importantes al final de la presentación. En ese sentido, si hay alguna pregunta que no es respondida mientras Javier está haciendo su exposición, no se preocupen porque serán respondidas en la final de esta. Dicho esto, y sin más, voy a proceder a introducir a nuestro invitado de hoy. Javier Gassmann es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es miembro del estudio Gassmann y compañía, abogado, eximio abogado, especialista en materias de derecho deportivo. También yo tuve la oportunidad de conocerlo en el diplomado de Derecho y Gestión Deportiva de la Universidad Católica, el cual fue profesor y coordinador. Entiendo que ese diplomado, no sé en qué estado estará este año. Javier más adelante nos contará de eso, porque hay gente que nos ha ido preguntando sobre todo cómo se pueden ir perfeccionando y desarrollando en el ámbito del derecho deportivo. Javier creo que es la persona adecuada para responder algunas de esas preguntas. Javier, además de ser abogado y participar activamente en muchos procedimientos de los cuales nos va a hablar, fue futbolista, desarrolló gran parte de su carrera dentro de la cancha de juego, hizo todas las inferiores menores, las divisiones menores en Universidad Católica hasta los 18 años, para posteriormente tener una experiencia profesional y decantarse, por razones que él ya nos contará, por el estudio inicialmente, y en segundo lugar por el ejercicio del derecho deportivo de manera pionera, diría yo, en Chile. Entonces, en ese sentido, darte la bienvenida, Javier. Muchas gracias, agradecerte por estar aquí hoy con nosotros, y podemos partir contándonos, que nos cuentes un poquito tu experiencia, tu desarrollo en el fútbol como futbolista, para ya luego ir entrando en los aspectos más jurídicos y reglamentarios de esta apasionante industria. Adelante, Javier. Hola, Cristian. Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación. Un orgullo poder estar participando de esta iniciativa, sobre todo con dos grandes abogados como es Cristóbal Valdés, a quien conozco hace mucho tiempo, y ya hemos ido desarrollando una especie de amistad, y también, bueno, Juan Pablo Arregá, que es el árbitro chileno activo en el TAS desde hace mucho tiempo, que es el que está siempre participando en muchos laudos, así que, bueno, espero estar a la altura de esos dos grandes abogados. Gracias por la presentación. Y bueno, más que una exposición o un seminario, yo creo que esto va a ser una conversación que podamos ir debatiendo y revisando diferentes temas del derecho deportivo, y principalmente el derecho deportivo enfocado en el fútbol, ya que en otros países puede estar más desarrollado el derecho deportivo en otras áreas, pero en Chile lamentablemente el único deporte profesional propiamente tal es el fútbol. Entonces muchas de las materias las vamos a ir abarcando desde esa mirada, en el fondo. Respecto del diplomado de la Universidad Católica, este año decidimos suspenderlo, debido a que comenzaba hace una semana atrás, y por las diferentes complicaciones que se están dando por la pandemia, y al no poder realizarlo de forma presencial, decidimos suspenderlos por este año y esperar al año 2021, ya que habían diferentes inconvenientes y yo tampoco encontraba justo de que se cobrara un precio de forma presencial y que después en el fondo se cambiaran las condiciones y que tuviera que ser de forma online, ya que, bueno, es la actualidad en que nos estamos moviendo, hay que saber acomodarse, pero yo creo que es diferente. O sea, lo mismo ahora estar conversando, hay mucha gente conectada, y sí, es raro no poder mirarlo a las caras, no poder interactuar con su muestra física de, chuta, esto no lo entiendo, tengo esta pregunta. Entonces creo que por eso se tomó una buena decisión. Una lástima, porque ya iba a ser la tercera edición, que han sido dos muy exitosas. Hay mucho interés de la gente capacitarse en estos temas, y bueno, así que esperemos retomarlo el año 2021. Bueno, respecto de tu primera pregunta, y como bien señalaste,
yo jugué en la inferior de la Católica desde los 13 a los 19 años. Una vez que salí del colegio me dediqué un año a ser como futbolista profesional. Jugaba en la Católica B en tercera división. Lamentablemente sufrí varias lesiones ese año y al terminar ese año tomo la decisión de estudiar. Paralelamente me dediqué a preparar muy bien la PSU. Y tenía dos opciones, de irme a Puerto Montt en primera división o irme a Santiago Morning en primera B, pero quedé en Derecho a la Católica y también muy bien aconsejado por mis papás, que el día de hoy lo agradezco. Entré a estudiar Derecho y un poco el interés, bueno, siempre en mi vida mi pasión ha sido el deporte, específicamente el fútbol. Y bueno, en la universidad, como a muchos les pasó, a muchos les pasa todavía, no hay un ramo sobre esta materia, no hay un electivo No. que uno pueda tomar. Ahora, hace los últimos 4 o 5 años, han ido apareciendo algunos diplomados, algunos másteres muy buenos en el extranjero, pero que son caros. Y mi interés nace sobre todo cuando estaba en quinto año, se promulga justo ese año la ley 20.178, que es un título especial del Código del Trabajo que viene a regular la relación contractual entre los deportistas profesionales y las personas que realizan actividades conexas. Y desde ahí empecé a ver de que por fin se estaba regulando un poco esto del fútbol, porque por ejemplo cuando yo jugaba, a mí me podían tener sin contrato profesional hasta los 23 años y pagándote solo un viático, cosa que al día de hoy es impensado. Claro. Y así como que nace mi interés, o sea, por una cosa de vida, que siempre me ha encantado el fútbol, que jugué fútbol, después entré a estudiar, y es lo típico como que te dicen en el colegio o en la universidad, que ojalá uno trabaje en algo que te haga feliz, que te apasione, que te llene, y para mí era el deporte, o sea, dentro del derecho, que de repente es muy árido, lo principal era tratar de buscar la forma de hacer algo que me gustara, que me apasionara. Perfecto, perfecto. Entonces tuviste, podemos para resumir, un año desde que terminaste en el fondo la sub-18 sería, y ahí fue donde estuvo tu inquietud de si acerca a seguir quizás en Puerto Montt o en, creo que Santiago Morning B era la otra opción. Sí, sí, sí. Tenía Y esas ahí dos fue donde opciones. tuviste entrar preferiste cantarte por el tema del estudio. Sí, exacto. Sí, al final también pasaba que muchos de mis amigos ya estaban estudiando, los veía vivir otra vida que también era muy entretenida, no sé, con los paseos a la playa, las diferentes cosas universitarias, y yo estaba completamente dedicado al fútbol, entrenando de lunes a viernes, jugando el sábado, un día de descanso, después lo complementaba con el preuniversitario, y también había un tema objetivo que ya no está resaltando tanto dentro de mis compañeros de generación. Quizás no iba a tener una carrera deslumbrante como el Chapa Fuenzalía, como Mar González. Entonces también había que ponderar si seguir en el deporte y no tener una carrera quizás tan exitosa o irse por algo que quizás es más seguro como los estudios que yo tuve la suerte de que mis papás me pudieron dar una buena educación y tenía esa opción de no solo que el deporte fuera mi carrera. O sea, tu generación era la del Chapa Fuenzalía, los que están nombrando, Mar González, y no sé si te puedes nombrarnos algunos de los entrenadores para que la gente nos estaban preguntando por ahí si había conseguido con el Chemo el Solar. No, no, no. Yo cuando participé en la Católica B y muchas veces subí a entrenar con el primer equipo, está Oscar Minese. El Chemo vino después, el Chemo vino el año 2007, 2008, Sí, si me mal recuerdo. después. Y bueno, a mí sin duda el entrenador que más me marcó en mi etapa formativa fue Jorge Pellicer, con quien salimos 2 veces campeones en la sub-15 y en la sub-16. Y aparte, bueno, es un poco lo que siempre dicen de la Católica. La Católica, aparte de ser un club de fútbol, es un club que forma personas. O sea, Sí. a todos se le entrega el colegio y sobre todo muchos valores. El que hay que ganar todos los partidos, pero no a cualquier costo, sino que tener fair play, teniendo valores de juego, etc. Así que, y no, fue una experiencia increíble haber jugado fútbol porque te otorga la disciplina, la responsabilidad de los horarios, de los entrenamientos, de una sanidad, por así decirlo. Claro.
así que no, fue una muy buena experiencia, creo que me ha ayudado mucho en mi vida para después poder dedicarme a esto que me encanta y también como persona. Perfecto. La última relativa a tu experiencia deportiva, posición de la cual jugáis. Central, bueno Central. para, sí, central, bueno para las patadas, ordenaba mucho, soy zurdo, así que sí, siempre central, algunas veces como cuesta más tener zurdo en el equipo y fallar algún lateral, algunas veces jugué lateral izquierdo, Grande el lateral algunas izquierdo, claro. veces de contención, pero también, como casi todos en el fútbol, partí de delantero en el colegio y cada vez me fueron echando más para atrás y en la Católica ya jugaba de central. Un patrón de la saga, nos dicen por ahí. Oye, Javier, perfecto. Y entendiendo ya un poquito más tus inicios y tu, probablemente como muchos de acá lo tienen, esta pasión desmesurada por el deporte, que en tu caso se plasmó muchos años de esfuerzo, de fines de semana, de sacrificio, de entrenamiento, mientras otros vivían otra vida. Esa es una mirada que es un poquito, por ejemplo, distinta a la que ayer nos ofrecía Cristóbal Valdés. Tú estuviste siempre dentro de la cancha, probablemente entonces saliste y seguías en contacto con algunos de tus compañeros, con profes, con entrenadores. Entonces, vamos ahora a conversar de, tú entraste a la universidad, decidiste entrar a estudiar Derecho, terminaste Derecho, ¿y cuándo es que empiezas a vislumbrar y cómo empiezas a vislumbrar que el tema del cambio deportivo, nos está mencionando por ahí la introducción de este título del Código Laboral, que viene a profesionalizar derechamente toda la relación laboral entre los clubes y los deportistas profesionales y los futbolistas profesionales, lo podemos decir así. Y fue eso, digamos, el clic que te hizo decir, mira, ¿sabéis que acá puede haber algo interesante? ¿O fue un complemento de cosas? Fue principalmente eso. De hecho, en quinto año el 50% de la nota del curso de Derecho Laboral era hacer un trabajo y una investigación. Yo la hice sobre este título con la Tete Tagle, una gran profesora, y la hermana de Juan Tagle, el presidente de la Universidad Católica. Y después fue un poco de suerte, porque, bueno, yo obviamente que quería dedicarme a esto, pero uno, en el fondo no había un estudio especializado, no había un diplomado, no había un máster, entonces era difícil. Y bueno, cuando egreso, cuando ya doy el examen de grado, justo aparece Harold Mike Nichols y Juan Carlos Bellnirer, y como decís tú, está relacionado al fútbol, porque Juan Carlos Bellnirer fue mi psicólogo deportivo toda la vida en la Católica, y él en ese tiempo era el gerente de selecciones de la NFP y de Marcelo Bielsa. Entonces me contacta Juan Carlos, me dice que Harold está buscando un abogado con poca experiencia, porque sería como el asesor jurídico y en el fondo el ayudante de la Secretaría Ejecutiva de la NFP. Y así comienza. Entonces no lo dudé mucho, entró a la NFP recién egresado. Fue una buena experiencia, pero me faltaba un poco como este servicio militar que te puede dar la profesión en un estudio en que te forme más como abogado. Pero sin duda ese fue el primer paso y el primer caso para poder meterme en esto del derecho deportivo. De hecho, estaban los primeros casos de solidaridad y derechos de formación, y no sé, habían equipos que los representaba su estudio de abogados, que era un excelente estudio de abogados en otras materias, pero en eso específicamente cometían errores en los cálculos, en la forma de la presentación. Entonces, obviamente yo trabajaba en la NFP, pero empecé a ver que había un campo en materia legal deportiva que se podía explorar, y que también se daba esto que muchos estudios de abogados eran los abogados corporativos o eran los abogados laborales, pero no tenían una especialización en lo netamente deportivo. Entonces así se da, pero fue un poco de suerte, también siempre lo estuve buscando, pero después de eso, bueno, se da la salida de Harold de la NFP, así que yo renuncio, entré a un estudio de los más comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma, en que intenté llevar el tema del derecho deportivo, pero fue muy difícil. Y después del año 2011, también relacionado al fútbol, me contacta Juan Pablo Pareja, el gerente general de Cruzado.
me preguntan qué está, me dice que el estudio que es Pérez y Valdés, que hace 18 años guía un poco la Fiscalía de la Universidad Católica, estaba buscando a alguien para poder hacerse cargo y para poder ayudar y en el fondo quitarle un poco de carga de trabajo a Óscar Pérez, que está en cosas más importantes. Claro. Y así entro a ese estudio y el año 2011 me empiezo a hacer cargo de la Fiscalía de Cruzado, y ahí un poco lo mismo con la NFP. Es un todo relacionado al fútbol, porque la NFP están todas las cosas reglamentarias, de estatuto, la relación con la FIFA, los casos de los clubes con la FIFA, y después entrar a la fiscalía propiamente tal de un club en que ya empezáis a especializarte en todos los temas de derecho deportivo. Perfecto. En ese sentido, Javier, tanto en la NFP y quizá inicialmente en tu periodo de cruzado, ¿cómo comparemos un poquito la realidad que había en ese entonces? Harold entra el 2007, creo que fue con Juan Carlos Berliner como gerente de competiciones a la NFP, y seguramente la NFP no tenía la estructura ni orgánica, ni la unidad jurídica, ni el equipo jurídico que quizás puede tener hoy, o lo mismo cruzado. Entonces, en ese sentido, tú, cuando entraste, probablemente debes haber sido uno de los primeros que entra en esta industria, y un poco comparándola con lo de hoy, ¿cómo ves esa evolución? Claramente hay un avance y un aumento de volumen, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que en los últimos ya 8 7 años se ha ido incrementando mucho el grado de especialización. Harold creo que, que toma la presidencia de la NFP en el año 2006 hasta el 2010, esos 4 2006, años. sí, sí, sí. Pero todos estos temas están siendo como muy incipientes, el tema de la solidaridad, la formación, que ahora ya son temas que tampoco, ya son muy comunes, ya en el futuro, pues quizás lo hablemos más rato, ya van a ser casi automáticos con el tema del clearing house de FIFA. Sí, sí. Pero en ese tiempo estaba recién partiendo. De hecho, también se da que quizás en otros países estaba más adelantado porque tenían más transferencias, tenían más jugadores en el extranjero. En Chile era muy poco común, eran casos contados con los dedos de las manos. En cambio, a partir de Bielsa, a partir de la época de Harold, empiezan las grandes transferencias, Valdivia o Seyur se empiezan a ir al extranjero, después Alexis, y después ya empieza a moverse mucho el mercado chileno en que necesitáis un grado de especialización tanto para los contratos de transferencia, para todos los tipos de cláusulas que envuelven esos contratos, y también para los cobros internacionales de estas dos materias que son súper importantes. Sí, Entonces, claramente, perdón. y yo creo que los últimos 7, 5 años ha habido mucha especialización en que los clubes, aparte de tener su fiscal o su abogado corporativo, también externalizan ciertas materias deportivas en algún abogado, y eso ha ido creciendo la materia. Pero igual, lamentablemente, el fútbol, por lo menos el chileno, son 32 equipos, más los de segunda profesional, no sé, 42, 43 creo que estamos. Pero no es ilimitado, como sería otro tipo de empresa, en que, no sé, cualquier persona puede armar un emprendimiento, constituye una sociedad y va a necesitar un abogado. Aquí los equipos, por así decirlo, las fuentes laborales son limitadas, y eso de repente es un problema porque obviamente hay mucho interés, pero de repente no hay tanto espacio para poder ejercer el derecho deportivo, y bueno, pero siempre que exista competencia, que exista gente más profesional, que exista gente más preparada, va a ser mucho mejor para la actividad. Claro, vamos a hacer la salvedad respecto que nos han preguntado bastante en los chats y en otras instancias de los derechos, de los cobros, cómo se cobra ante FIFA. Mencionaba Javier que inicialmente esto entra 2006, 2007, son dos instituciones, por un lado los derechos de formación y por otro lado los mecanismos de solidaridad, que son conceptualmente distintos, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante en la presentación para que Javier nos explique. Simplemente, Javier, para concluir este primer capítulo introductorio, te quería preguntar cómo vives tú esta famosa interdisciplinariedad del derecho deportivo, que implica al final estar constantemente despierto y al tanto de las últimas tendencias en todas las áreas del derecho, sobre todo en derecho laboral, en derecho corporativo, con la introducción de la ley de las sociedades anónimas deportivas, quizás un poquito de derecho civil en alguno que otro contrato, también incluso algo de derecho penal, en algunos en temas de doping o en temas de amaños de partidos, que acá la verdad es que no son muy conocidos, pero en Europa sí que lo son.
Entonces, preguntarte por eso y un poco si nos puedes hacer un paralelo también respecto de lo que se implica desarrollar tus funciones hoy como lo haces como un abogado independiente versus la otra opción que es la que se identifica, la que se reconoce en el rubro, que sería ya pertenecer derechamente a una institución, a una organización, a un marco, digamos, estructural que te soporta, en la cual tú eres un trabajador derechamente, puede ser de un club, de organización, de una federación o de cualquier, digamos, institución. ¿Cuáles serían esas dos diferencias? Hablemos un poquito de eso. Bueno, de lo primero, claramente existe una interdisciplina que envuelve al derecho deportivo, que es como una disciplina, un área que se está, yo creo, construyendo cada día más y que esperemos en el futuro, ojalá tener algún tipo de ley o de código más concreto. Pero hoy en día, como decís tú, Cristian, por un lado tenéis la ley laboral, sobre todo el título sexto del Código del Trabajo, que regula lo que conversamos de la relación profesional con los clubes. Por otra parte tenemos todo el derecho civil, el derecho comercial para la construcción de diferentes tipos de contratos, sobre todo de sponsor, de canje, de publicidad, etc. También está el ámbito penal por esto de los amaños de partido o que algún jugador sufra algún accidente de tránsito o se vea envuelto en algún otro problema. Y aglutinando todo esto, como que uno empieza a construir el derecho deportivo que principalmente se encuentra regulado en reglamentos internos, ya sea de la propia federación de cada país y la federación madre que vendría a ser la FIFA con su reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores y todos los códigos de procedimiento, de ética, de la comisión disciplinaria, etc. Entonces, finalmente, no es que exista un código, un manual de derecho deportivo, No, para sino nada. que uno tiene que estar preparado en muchas materias. También de repente uno, obviamente, como no es la expertise, necesita apoyarse en especialistas laborales o especialistas de otra materia y complementar la mirada deportiva o el derecho deportivo con la especialización propiamente tal de una de las otras materias. Respecto de tu otro tema, de cómo la diferencia, o cómo lo veo yo, del trabajo de independiente o en una organización, bueno, creo que en el trabajo en una organización se tiene la ventaja de que obviamente se tiene un empleador, de que a fin de mes te van a cumplir con todos tus compromisos. Hay más certeza, Y podríamos decirlo. exactamente, pero también uno queda un poco más amarrado, por decirlo de alguna forma, porque le des exclusividad a tu empleador y no puedes seguir desarrollando otras cosas. Por el otro lado, como independiente, por así decirlo, existe el desafío y la incertidumbre de captar clientes, de generar facturación mensual para poder solventar los costos y los gastos que puede tener uno como estudio, como abogado. Y también el otro tema ahí, y que es fundamental, el tema de los conflictos de interés, de que en el fondo si representas a más de un equipo o a más, no sé, gente que puede representar a uno o dos representantes o agentes de jugadores, yo creo que ahí lo principal es la sinceridad y la claridad de cuando te sientas con ese cliente, decirle a los clubes o personas que tú asesoras, y después que si existe cualquier conflicto de interés, levantar ese conflicto de interés, cosa de no generar un problema entre dos de tus clientes. En mi caso y en mi experiencia, ahora en los últimos 2 años y medio como independiente, es que finalmente cuando se levanta un conflicto de interés, a mí me ha resultado de buena forma, porque por ejemplo pueden haber dos clubes que están transfiriendo a un jugador, ambos clubes saben que yo soy el abogado, acuerdan las condiciones, que hay uno como abogado no se mete, el precio de transferencia, las diferentes cláusulas, y como está levantado este conflicto de interés, yo soy el encargado de, por así decirlo, objetivamente o sin tener interés de ninguna de las dos partes, redactar el contrato de acuerdo a las condiciones que te entregaron los clientes. Pero esas son las dos como formas, las dos las encuentro obviamente súper válidas, depende también de la personalidad de cada uno. Obviamente cuando uno es independiente existe esa incertidumbre, pero de repente hay que tirarse a la piscina y correr esos riesgos y jugársela Claro, también.
por uno, pero también hay gente que prefiere más la seguridad o hacer carrera en una institución, en una federación, en un Instituto Nacional del Deporte o en un club y estar con ese club por toda la vida o por lo que se pueda, por el fondo. Claro, como todo en la vida al final, son dos maneras también de aproximarse distintos. Vamos a también dejar el tema de los intermediarios y potenciales conflictos de interés, que es un tema súper interesante. La FIFA también lo ha querido viniendo regular hace un tiempo, pero lo vamos a dejar para un momento más adelante. Y para terminar, Javier, nos pregunta Rodrigo, ¿cómo vislumbras tú la realidad de los clubes chilenos en cuanto a su tratamiento de los asuntos legales que pueden tener? Quizás sacando un poco a los tres grandes, a Católica, a Universidad de Chile y a Colo-Colo, quizás un club de más mediana tabla, para tampoco irse al caso de los extremos. En tu experiencia, dichos clubes tienen departamentos jurídicos internos, tienen quizás por ahí un abogado que ve todos los temas relativos del club, independiente que sean deportivos o no, o derechamente otra opción quizás puede ser externalizar todo tipo de servicios legales a oficinas externas, para empezar a dimensionar un poquito el campo de laboral que hay ahí. Mira, hay de todo. Claramente no es como Europa o como los clubes brasileños que tienen un departamento jurídico con un abogado de planta como del club. Pero creo que, como comentaba antes, que cada vez se ha ido especializando un poco más. Pero acá en Chile, bueno, la actividad del fútbol en casi un 90% de los clubes es deficitaria. Los clubes tienen mucho problema de presupuesto, entonces tampoco tienen la capacidad de armar un departamento jurídico. Lo que generalmente pasa es que cada club tiene un abogado, así decirlo, como casi fiscal, y generalmente se pueden ir apoyando en materias más específicas como el derecho deportivo con algún especialista, o que de frentón hay algunos clubes que tienen contratado a un abogado para ver las cosas legales deportivas y otro abogado como fiscal, etc. Pero, como te digo, ha ido creciendo, hay cada vez más profesionalización de este tema, también la NFP y la Conmebol y todos cada vez están haciendo las cosas de forma más profesional, con más sí, compliance, cada vez hay más requerimientos si que participan en una competencia internacional. Y también, o sea, si vendas a un jugador, estás vendiendo un gran activo y el costo de no asesorarte bien puede ser mucho mayor a el ahorro de hacerlo solo o hacerlo con un modelo, etc. Perfecto. Bueno, vamos a entrar un poquito más al núcleo duro de lo que se podría mirar parte importante del derecho deportivo, que es el tema de las transferencias, en las cuales Javier obviamente ya ha hecho bastante. Básicamente preguntarte, Javier, por el tema de la redacción, la importancia más bien de la redacción de los contratos. ¿Qué es lo que un abogado de derecho deportivo siempre tiene que tener en mente a la hora de redactar los contratos que no se le puede pasar? Y también te quería preguntar por el tema de las cláusulas de rescisión. Yo he leído, investigado que esto es un tema que sobre todo afuera, yo creo que en Chile ni siquiera hemos vislumbrado esto, pero es muy discutido si lo queremos llevar legalmente a la naturaleza jurídica de una cláusula de rescisión. Hay quienes sostienen que no es más que el puro cumplimiento de derechos que están estipulados en el contrato, porque al final si uno incluye o incorpora una cláusula de rescisión en el contrato y esta posteriormente se termina realizando, no es más que el ejercicio de un derecho que está incorporado en el contrato. Hay gente que no, que sostiene, oye, esto es un incumplimiento de un contrato con una especie de cláusula penal asociada por una multa ante el incumplimiento del contrato. ¿Qué opinas tú al respecto y qué opinas que son los aspectos así obligatorios en los cuales un abogado que asesora a un club, a un jugador en una transferencia, ya sea quizás nacional o internacional, tiene que tener en mente a la hora de redactar un contrato? Bueno, creo que en los casos de los contratos laborales de los deportistas y en los contratos de transferencia hay que ser muy minucioso, muy profesional, porque finalmente si es que existe cualquier clase de interpretación o de contingencia, el contrato va a ser lo que manda. En los contratos de los futbolistas, bueno, primero hay que tener mucho ojo con la reacción de la vigencia de los plazos y qué se entiende por temporada, hasta cuándo va a ser en el fondo la vigencia, hasta el fin de la temporada de los clubes y que se definiría, como lo define FIFA,
hasta el último partido que se dispute, o es hasta la finalización o el último partido de ese club, porque finalmente un club puede jugar un jueves y otro club el domingo, finaliza el jueves, el domingo, ir dejando claro esos temas. Después también es muy importante las bonificaciones, por ejemplo, por cumplimiento de condiciones, ya sea por rendimiento de partido, por goles, por asistencia. También dejarlas muy, muy bien establecidas. Las cláusulas de renovaciones, en caso que un jugador cumpla cierta cantidad de minutos y se renueve por un año más, obviamente con una contraprestación mayor a la que estaba recibiendo. Y bueno, y las famosas cláusulas de rescisión, que pueden ser controvertidas. Yo trato de dejarlas lo más específicas posible, apelando al pacto sunt servanda y al acuerdo de las partes. Pero sí, obviamente... Perdona que te interrumpa, Javier, ahí para contextualizar el tema de las cláusulas de rescisión. Estamos en un contrato, a ver, en toda transferencia de jugador, básicamente hay dos actos, si lo queremos ver así, o operaciones. Por un lado está el contrato laboral que tiene el club con el jugador nuevo, y por otro lado está el contrato de transferencia entre el club comprador y el club vendedor, ¿sí? Exacto. Exactamente. Entonces, Es que, estas sí, cláusulas de rescisión se estipulan en el contrato, ¿en cuál de los dos? ¿En ambos? ¿En el contrato laboral? es que ahí Para quizá ya... ubicarnos un poco. No, yo creo que parten primeramente en el contrato entre el club y el jugador. O Claro, sea, por ejemplo, si tú eres formado en casa y ya firmáis tu primer contrato, lo que siempre van a querer los agentes o los jugadores es establecer una cláusula de rescisión o una cláusula de salida. ¿Por qué? Porque eso ya te fija un tope o un precio cierto de un cuánto puede valor. ser un valor de venta. Si es que no existe una cláusula de rescisión y existe un interés de un club extranjero por ti o de un club nacional, se tiene que sentar a negociar con el club dueño de los derechos federativos y puede ser que no se produzca un acuerdo, porque te ofrecen 2, tú piensas que tu jugador vale 5 y no llega a un acuerdo. En cambio, cuando entre un club y un jugador ya existe una cláusula de rescisión, una cláusula de salida, en que se establece un precio de venta de 2 millones, ahí hay una certeza jurídica que si bien un club y paga 2 millones, va a poder adquirir esos derechos federativos. Pero ahí también, y es importante, hay que ver, y siempre uno tiene que estar muy pendiente de cómo se redacta, ya que esa cláusula de rescisión es bruta o líquida. Sí, sí. Bruta envolvería todo y ahí se encontraría la indemnización que corresponde al jugador en el 152 bis I, correspondiente a un 10% del precio de transferencia, y dependiendo si una transferencia nacional o internacional, aplicaría el 5% de los derechos de solidaridad. Entonces, ya hay una diferencia que puede significar mucha plata si es que uno establece una cláusula de rescisión bruta o líquida. Claro. Después que ese jugador que ya tiene una cláusula de rescisión, o si no tiene cláusula de rescisión, pero se acuerda su venta con un tercer club, ahí ya entran las tres partes. ¿Ah? Y generalmente van a entrar las tres partes si es que el club que vende al jugador hizo una reserva de sell-on fee o de participación futura o de derechos económicos, también como se le quiera llamar, porque también se le pueden dar varios nombres, respecto de la transferencia futura de ese jugador. Porque obviamente si tú vendías al jugador el 100% de los derechos federativos y el 100% de los derechos económicos en 2 millones, te entraron esos 2 millones y después ya puedes realizar los cobros de solidaridad o cosas así por futuras transferencias. Pero si tú... Mantienes un porcentaje, el club vendedor, ahí es donde exactamente, hay ese tipo. ahí es donde empiezan y también está complicado, por decirlo de alguna forma, porque la FIFA está muy, muy, muy celosa Sí, con, sí, sí. con los artículos 18 bis y 18 ter del Con los código de... famosos third party influence y third party ownership. Exactamente, entonces al final se puede establecer una cláusula de rescisión, pero después tú no puedes influir de ninguna forma, entonces se puede dejar establecido un precio, pero también eso podría ser considerado como una influencia del tercer club, porque de alguna forma estás condicionando al club de dueño de los Sí. derechos federativos. Han salido algunos fallos y cada vez va avanzando esto. Y es complejo porque finalmente se están imponiendo restricciones para que el club vendedor
pueda proteger al final su eventual derecho futuro sobre una transferencia, porque o si no, también se pueden dar algunas simulaciones o que el dejar al club, al jugador en libertad de acción, algunas cosas que te pueden perjudicar tus derechos económicos de una futura venta. Claro. Y también, Sí. y también lo último, la cláusula de rescisión también hay que tener cuidado con quién la ejecuta, si ya sea la ejecuta un tercer club, Sí, si la puede ejecutar el jugador. el propio jugador, han salido fallos Sí, sí, sí. no uniforme en el TAS con el caso Keita y después el caso Lenglet. Sí. Entonces, es complicado y como decís tú, al final también uno tiene que irse constantemente preparando, estar al día en todas las materias y sobre todo mucha lectura de jurisprudencia porque finalmente el reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores establece los principios generales, pero después la aplicación de esos servicios va en gran medida Puede variar. Ahí el tema. va en gran medida con la jurisprudencia de FIFA Y el y la del TAS. TAS. Claro. Sí. Siguiendo en este tema, Javier, te quería preguntar un par de cosas. Primero, ¿quién fija este valor inicial de la cláusula de rescisión? Vamos a poner un ejemplo simple. Un jugador formado en casa, en la cual el club formador tiene primer contrato laboral, 100% de derechos federativos y económicos, y lo quiere vender. Le establece, o potencialmente en un futuro va a querer venderlo ante el interés de algún club extranjero. ¿Cómo hay criterios, hay factores? ¿Cómo se viene a fijar este primer precio inicial de las cláusulas de rescisión? Mira, no hay una ¿Valor de regla. mercado, jugador similar de la misma edad? Sí, generalmente se hace eso. O sea, en Chile sería absolutamente desproporcionado poner una cláusula de rescisión en 10 millones de dólares, ya que No, claro. la única venta fue Eduardo Vargas por sobre 10 millones de dólares. En cambio, una cláusula de rescisión razonable podría ser los 2 millones y medio, 3 millones. Pero, pero eso es siempre un problema, sobre todo en la firma de los primeros contratos, como te contaba, porque los agentes obviamente quieren tener un precio cierto y los clubes no, porque si el jugador explota y te sale otro Eduardo Vargas, un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal, lo vaya a poder vender en 2 millones y medio, siendo que No podéis vender a mucho nada. verdaderamente el precio de mercado eran 8 o 10. Y si uno mira a los países vecinos, Argentina, Brasil, todas las cláusulas parten en 10, 20 millones de dólares, porque ellos sí venden en esos montos. Claro. Pero generalmente sí, también se ocupan criterios como la posición, el precio de las últimas ventas del mercado chileno o de ese club específicamente, y después ya es netamente negociación entre el club y el representante del jugador. Sí, y, o sea, al fondo, para concluir la cláusula de rescisión y el valor que se establece puede jugar a favor como en contra. O sea, depende de la evolución del jugador. Sí, sí, porque también puedes fijar una cláusula Una de cláusula rescisión muy alta. en 2 millones y jamás te va a llegar un club extranjero, un club nacional interesado en pagar los 2 millones y quizás tenía oferta por 500 y en ese caso va a depender de la voluntad y del consentimiento del club a acceder a transferir al jugador por un monto inferior a la cláusula de rescisión. Entonces al final puede jugar a favor o en contra, pero como digo, es siempre muy complejo, sobre todo con los jugadores de mayor protección y que son uno de los activos principales del club. Primero, si fijar o no la cláusula de rescisión y después viene la segunda negociación con el monto. Pero para los clubes también es complicado porque si no se llega a un acuerdo y no se firma ese primer contrato, el jugador va a cumplir los 18 años de edad, ya no aplica la protección de menores, que ese jugador libremente se va a poder ir a cualquier equipo del mundo, y también a veces opera en que muchas veces se inscribe un jugador en un equipo categoría 4, cosa de que no pague los derechos de formación, así se limpian, y después ya pasa a un equipo en México, en Europa, donde sea. Entonces, también el club no se Todo va puede a poner, depender. el club tampoco se puede poner tan firme de que no voy a poner cláusula de rescisión, porque también está jugando con fuego Sí. de que ese jugador quede prácticamente libre y solo puede cobrar los derechos de formación. Estas cláusulas de rescisión nos preguntan por ahí, ¿cómo es el pago de un club comprador a un club vendedor? Generalmente se estipulan diversas cuotas en las cuales pueden irse dando de manera progresiva o hay algunos si tienen un poder
adquisitivo muy grande, pagan todo de una, sobre todo si es un grande que viene a comprar, por ejemplo, un jugador chileno y puede, por una cláusula de rescisión, no sé, 2 millones, tampoco representaría tanto desembolso para ellos, pero si ya, por ejemplo, es de 10 o de 8, ahí sí. Que en tus casos, ¿cómo es la ejecución de esta cláusula de rescisión? Bueno, esto también es muy importante. La forma de ejecución. Generalmente uno puede poner plazos fatales, que sea, ya no se está, o sea, cada vez se ocupa menos la carta certificada y ese tipo de cosas, pero sí una comunicación formal, escrita y debidamente firmada por el representante legal o por el propio jugador. Y después va a depender propiamente tal de lo que diga la cláusula. Generalmente para el club es una protección poner una cláusula que se tenga que pagar de contado. Primero porque el club se asegura de que va a vender al jugador y le van a pagar en ese mismo acto. Claro. Pero también es una complicación porque muchos clubes, hasta europeos, te piden cuota. Tampoco tienen en caja 2, 3 millones de dólares para llegar y pagarlo. Pero eso también es un problema porque de repente pasa que uno vende un jugador y ni siquiera la primera cuota te la pagan. Y lamentablemente ya perdiste al jugador. Y el jugador quizás después a su vez ya fue transferido a otro club. Sí, anteriormente lo que se hacía y que un poco hasta que no te llegaba el pago no se enviaba al CTI, pero Sí. con los últimos cambios también del reglamento está prohibido condicionar de cualquier forma el CTI, entonces sí. al final firmaste el contrato de transferencia y puede que te paguen cero y perdiste al jugador que te daba mucho deportivamente, pensaste que te iba a ingresar algo de plata y ni siquiera te ingresan la primera cuota o te pagan la primera, pero las otras 6 te dejan de pagar. Entonces, sí, vuelvo a lo mismo, va a depender y eso también es parte de la negociación. Obviamente los representantes tratan de dejar una cláusula de rescisión que pueda ser pagada en cuotas, porque eso va a tener un precio cierto y también facilidades de pago para el club que quiera comprar al jugador. Y los clubes lo que tratan de hacer para asegurar su patrimonio es que las cláusulas de rescisión sean pagadas de contado. En Europa son muchas, o por lo menos no sé, la de Griezmann o la de otros jugadores importantes son de contado y no estamos hablando de 2 millones de dólares, estamos hablando de 100 millones de euros, 120, y se pagan de contado, pero ahí depende mucho de la realidad de cada país, de cada jugador. Sí. Pero acá generalmente en Chile, no sé, una cláusula de rescisión puede ir entre los 2 a los 4 millones y generalmente se establece un pago de 3 a 6 cuotas durante un año calendario, 2 años calendario. Eso también va a ser parte de la negociación. Sí, vamos a dejar claro que este es uno de los focos y núcleos más importantes del derecho deportivo, entonces en ese sentido hay un montón de preguntas, no tan claras respuestas, pero vamos acá a intentar abarcar la mayor cantidad posible. También aclarar el tema del CTI, Javier, para la gente que no sabe esto, el certificado de transferencia internacional, que tú lo mencionabas, no puede, esto es un certificado que lo emite la federación miembro, ¿no es cierto? Sí, pero también en el fondo es como el pase, el famoso pase. Ese que es el uno pase, escucha, claro. exactamente, que uno escuchaba y que antes se mandaba por fax entre una federación a otra. La FIFA desde el año 2015 creo ya instauró el TMS, en que todas las transferencias internacionales deben realizarse por este sistema, y al final es tripartito, porque primero es la orden de transferencia del club que está en el fondo adquiriendo al jugador, después viene una correlación, cuando las dos transferencias están correlacionadas, es revisada por la federación que tiene que emitir el transfer, el CTI, sí. Después la otra federación lo recibe, y así finalmente y ahí hacen match, por así decirlo. Exactamente. Entonces, de repente es complicado porque, bueno, en el fútbol uno siempre está contra el tiempo, siempre es todo muy urgente. Al último día de la transfer window y tenéis que cerrarlo ahí. Y tenéis que cerrarlo y de repente existen errores de que el encargado de TMS puso dólares y eran euros, o las fechas de pago, o los porcentajes de solidaridad, etcétera, y se pueden dar problemas y bueno, así se cayó la transferencia de De Gea del Manchester United al Real. Entonces, cuando va a cerrar la ventana de transferencia y de inscripciones, ahí salen todas estas canas que tenemos hoy en día, porque
es un estrés tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Dicen que fue un fax que llegó medio tarde, alguno de los dos clubes en el caso de Gea, pero eso no deja de ser No, no más sé, que aparte algún que mito. también está el tema de los pagos, o sea, de Eh, repente uno se trata de cubrir con boletas de garantía, con diferentes cosas, pero es complejo, es sí. complejo. Y bueno, Dale. y lo del CTI, lo que me decía antes, como si uno firma el contrato de transferencia y ya se sube, lo que se hacía, que obviamente después se prohibió por la FIFA, era una vez que me pagué, aunque sea la primera cuota, te mando el CTI. Condicionarlo al CTI, y eso ya no se puede. Eso está completamente prohibido y bueno, si se establece en algún contrato, la FIFA con su órgano de investigación, que tiene un órgano como investigativo en el TMS, que está Sí, sí. permanentemente revisando los contratos, si hay alguna cláusula de este tipo o de participación de terceros, etcétera, pasa a la comisión disciplinaria que va a entrar a una fase investigativa y te puede sancionar por el incumplimiento del reglamento sobre el estatuto de referencia de jugadores. Sí, la FIFA tiene dentro de su departamento legal una unidad especializada del tema del TMS en ese sentido, y si considera que hay algún Mira, incumplimiento, después ya lo deriva al departamento disciplinario, digamos. yo creo que hoy en día deben estar revisando, no sé, más del 70 o 75% de los contratos de transferencia, y que son muchos, o por lo menos van aleatoriamente, pero generalmente algún club, si es que está participando activamente, va a tener una revisión de sus contratos. Para irte terminando este tema, dos asuntos, Javier. Primero, mencionaste el tema de la participación de terceros. Anteriormente, y esto fue un caso que acá en Chile quizás se ha dado, pero poco, sobre todo se ha dado mucho afuera, que es el tema de los fondos de inversión apareciendo como financistas de transferencia, reservándose el porcentaje de futuras ventas para posteriormente derechamente lucrar con esto. Estos fondos de inversión, pueden ser fondos de inversiones, pueden ser bancos, pueden ser un montón de instituciones que no son clubes. Y este caso vino a destaparse con las transferencias de Mascherano y de Tevez desde Brasil al West Ham. Ahí fue donde la FIFA alertó de todo esto. Entonces, ¿qué te parece a ti que es una buena medida pero también puede ser quizá un poco excesiva, esta prohibición de influencia externa, entendiendo externo todo aquel que no sea un club? ¿Es eso, no? Sí, y el anterior club, sí. Bien, ante cualquier club de los dos, o sea, el comprador o el vendedor, me Sí, refiero. sí, y esto, bueno, acá en Chile en los 80, en los 90 también existía gente que compraba pases de jugadores, empresarios, etcétera. A mí me tocó verlo mucho antes de la prohibición, que generalmente el representante del jugador se podía quedar con un porcentaje del pase. Y finalmente, bueno, ahora ya está prohibido que fondos de inversión, bancos, empresas, sociedades o representantes tengan parte del pase del jugador. Y como decís tú, hoy en día solo el club anterior, el propio jugador y el club adquirente pueden ser dueños Los dueños. de la Sí. propiedad del pase del jugador. Perfecto. Recientemente ayer salió el tema de Newell's O'Higgins Insaurralde. ¿Eso, en tu opinión, sería por un incumplimiento de Newell's justo que estaba hablando de la cláusula de rescisión, en los pagos de la cláusula de rescisión de Insaurralde? Nos pregunta Nicolás del Real por los derechos económicos de Insaurralde a O'Higgins. No, es que eso yo creo que no fue por la aplicación de una cláusula de rescisión, sino que fue por un contrato de transferencia entre dos clubes y se han pactado dos, tres o cuatro cuotas y finalmente Newell's no pagó. Por lo tanto, ese caso, al tratarse de una disputa entre clubes, pasó a la Comisión del Estatuto del Jugador. La Comisión del Estatuto del Jugador, al revisar el contrato de transferencia, se ve que había que hacer, no sé, tres pagos, que solo fue realizado el primero, y por lo tanto condena a Newell's a pagar esa suma o dentro de los 45 días siguientes imponer la sanción, el La ban que se sanción dice, deportiva. de no poder realizar transferencias por 2, 3 periodos. Perfecto. Yo he tenido varios casos así y para hacer la salvedad, la Comisión del Estatuto del Jugador en su sanción ya establece la prohibición de transferencia, que es una sanción súper importante. Imagínate, no podéis ni vender, sobre todo clubes argentinos, ni De hecho, se comprar, ni hablaba que traer. justo quería llegar Scocco a Newell's y que con esto se vendría a caer toda esa transferencia. No, porque eso sería una transferencia interna.
Entonces, al final, según lo que yo entiendo, afecta a las transferencias internacionales. Internacionales. Bueno, Pero, sí, por ejemplo, si Escoco no estuviera en River, pero estuviera libre en otro club y en se un club necesita el extranjero, CTI, ahí sí. se podría ver afectada. Y, y sí. Y yo creo que, bueno, con esas cosas, sobre todo, y quizá un consejo, uno permanentemente está ganando juicio o asesorando a personas, y yo creo que hay que ser súper cuidadoso con la confidencialidad de eso, porque uno puede ganar, no sé, por ejemplo, tú puedes ganar un juicio y una indemnización muy importante de un club por $1 millón, pero uno como abogado yo creo que no tiene que estar filtrándolo a la prensa, No, ya claro. que, ya que a ese club, que es tu cliente, los terceros, ya sean clubes que te quieren vender un jugador o un propio jugador que está negociando una renovación, va a saber que ese club le entró $1 millón. Y lo mismo con los jugadores, uno de repente asesora jugadores, y yo soy muy, muy cuidadoso de jamás filtrar nada a la prensa, quizás para engrandecer el nombre de uno, porque finalmente ese jugador le va a llegar una indemnización de $2 millones, que eran salarios que le correspondían, pero bueno, tiene familia, tiene amigos, y esa gente a saber que le llegó esa indemnización, le pueden empezar a pedir plata. Entonces yo creo que en todas esas decisiones, por lo menos mi forma de trabajar y todo, es que jamás le estoy filtrando ninguno de estos casos o estas noticias a la prensa, porque según mi forma de ver le puede generar un problema a tu cliente. Perfecto. Para concluir, Javier, ante algún incumplimiento de un club comprador, estábamos justamente ¿Sí? mencionando que el CTI no puede condicionar la transferencia a un jugador en caso alguno, que es una conducta que está totalmente prohibida por FIFA. Tú como abogado, probablemente te han tocado caso, en mi opinión ahí lo que uno tiene que hacer es ir a FIFA, al departamento del estatuto del jugador, y abrir un expediente en el cual presentar los antecedentes, decir los contratos, el contrato laboral, el contrato de transferencia y demás, esa unidad especializada del jugador, que FIFA tiene varias unidades, va a emitir una resolución y eso opera como un título para poder postular a sanciones deportivas. ¿No es así? Sí, mira, lo primero, si uno tiene deuda vencida, lo primero es hacer la notificación del artículo 12 bis del reglamento, Sí. para darle un plazo fatal de 10 días para que cumpla con su deuda, y sino que después se entenderá en mora, y también después poder solicitar las sanciones del 12 bis. Bueno, obviamente uno empieza el procedimiento ante la Comisión del Estatuto del Jugador por deuda vencida. Puede terminar en el TAS Sí, después, obviamente, después. para ganar tiempo, pero en el fondo cuando ya la Comisión del Estatuto del Jugador, como te decía, en todas sus ya resoluciones, da un plazo fatal para ese club para que cumpla dentro de los 45 días siguientes, o le impondrá la sanción de 1 a 3 periodos de transferencia sin poder realizarla, que es una sanción gravísima. Ahí generalmente, y cuando las deudas son importantes, lo que se hace, los clubes para seguir ganando tiempo, es que recurren al TAS. Claro. Tal como decías tú ayer, recurrir al TAS no es barato. Generalmente el TAS y la Secretaría General van a establecer que el procedimiento lo lleva adelante un solo árbitro, pero uno como parte tiene el derecho a solicitar un panel de 3 árbitros, y eso automáticamente te sube el avance de costas procesales a 54.000 francos suizos. Entonces, para empezar este proceso tenéis que pagar 54.000 francos suizos, que obviamente va a ser más que el interés o que alguna multa que está corriendo. Y mi recomendación, como obviamente ya no se puede condicionar el envío del CTI, mi recomendación y lo que yo he estado aplicando en la última transferencia importante, es como los grandes negocios, encerrarse ya sea en el país donde están comprando el jugador, en una sala, y hasta que no está el SWIFT, hasta que no está la orden de transferencia lista, no se firma el contrato. Porque si tú firmas el contrato de transferencia, fregaste. Ya el jugador pertenece al otro club y vaya a tener que ir a cobrar a la FIFA. Y bueno, obviamente siempre cubrir uno bien a sus clientes, estableciendo una buena cláusula penal en caso de incumplimiento, una cláusula de aceleración, un interés que sea aceptado por FIFA, cosa que si el otro club incumple, le salga caro incumplirte, y después poder terminar recuperando todo lo que le pertenece al club. Perfecto.
Perfecto. Las cláusulas de rescisión cuando se pagan, ¿estos igual operan en el sentido de la amortización para los clubes compradores? Si es que se pagan diversas cuotas Sí, sí, se va aplicando por año, proporcionalmente a cada una de proporcionalmente. ellas. Sí. Perfecto. Javier, vámonos ahora a otro de los focos importantes, ya que está muy interesante en la discusión, que son una de las cosas que a mí más te toca ver a ti, que son los derechos de formación y los mecanismos de solidaridad. Si podrías brevemente conceptualizar estas dos instituciones, que hay mucha incertidumbre dando vuelta de qué son, cómo se diferencian uno con otro y sobre todo cómo se cobran. Puedo adelantar que se cobra un poco parecido a alguna cuenta impago por un concepto de transferencia, que igual a ir bajo la misma lógica de ir a FIFA, a la unidad especializada, notificar al club, en este caso que vendría estando en mora, pero si tiene alguna particularidad procedimental para exigir su cumplimiento y si nos puedes definir bien y diferenciar estos dos conceptos. Bueno, primero los derechos de formación hay que dividirlos en el ámbito nacional, que eso están regulados por cada federación internamente dentro de su reglamento, pero esos derechos de formación se van a dar cuando un jugador firma su primer contrato en Chile y entre dos clubes chilenos. Si ya existe el componente de internacionalidad, que un jugador chileno formado en Chile se vaya a un club del extranjero, ahí ya opera el artículo 20 y el anexo 5 del código de FIFA respecto a los derechos de formación, que dicen que cuando un jugador firme su primer contrato de trabajo, los clubes formadores, desde los 2 hasta los 23 años, podrán cobrar una suma determinada de dinero. Esa suma se calcula en base a los derechos de formación del club que lo contrata. ¿Ya? Entonces, si un jugador chileno se va a México, hay que ver cuánto se paga en México, que tiene de la categoría de la 1 a la 4, y después hay que ver la categoría de ese club. Entonces, si ese club es categoría 2, van a ser $30.000 por año, de los 12 a los 15 son solo $2.000 porque es una etapa muy temprana de formación del jugador, y de los 15 a los 23 ya serían $30.000. Y respecto de la solidaridad, bueno, y la formación también aplica cuando un jugador que ya tiene contrato profesional es transferido antes de hasta el término de la ventana de transferencia en que cumple los 23 años, el último club puede cobrar los derechos de formación, pero generalmente cuando existe una transferencia, se incorpora dentro del precio los derechos de formación. Entonces, podría ser el caso de un jugador que quede libre a los 22 años, y ahí sí existiría, pero ahí ya no pueden reclamar todos los clubes para abajo, sino solo el último club con el que tuvo celebrado el contrato profesional. Y los derechos de solidaridad tienen una diferencia, que operan por toda la carrera del jugador, y cada vez que un jugador es transferido entre una asociación a otra, un 5% del precio de transferencia es repartido entre los clubes entre los 12 a los 23 años, correspondiendo un 5% de ese 5% entre los 12 y los 15, y un 10% entre los 15 y los 23. Eso ha sido modificado ahora por FIFA, y a partir del 1 de julio, cuando se produzcan transferencias nacionales, pero que contengan un componente de internacionalidad, el club formador también va a comprar. Por ejemplo, Mauricio Isla. Mauricio Isla, cada vez que era transferido en Italia, desde el Udinese a, por ejemplo, a la Juventus, que fue por mucha plata, la Católica no pudo cobrar los derechos de solidaridad porque se trataba de una transferencia interna, en una misma feria interna. Pero sí, ahora, si se diera esa misma transferencia, sí se podría, y los clubes formadores en Chile podrían cumplir. El caso que motivó ahí esa reforma fue el de Higuaín, ¿no es cierto? En Italia. Sí, es que hay muchos casos, o sea, por ejemplo, y yo creo que sobre todo es para seguir favoreciendo a los clubes formadores, porque en Chile también pasaba, o el mismo Alexis Sánchez, que fue en libertad de acción, pero si se hubiera vendido desde el Arsenal al Manchester, Cobreloa y todos los clubes formadores no podrían haber recibido nada. Entonces yo creo que finalmente es para favorecer a los clubes formadores. Eso no ha sido modificado por la FIFA ahora en las últimas directrices, así que debería empezar a operar a partir del 1 de julio. Perfecto, perfecto.
Vámonos, bueno, también una de las preguntas, ¿cómo se establece esta categoría de clubes en los derechos de formación? Bueno, primero es por confederación. Cada confederación establece la categoría de sus clubes. En general, Conmebol, por ejemplo, tiene de la 1 a la 4 porque los clubes brasileños y argentinos, que son los con mayor poder adquisitivo, están en la categoría 1. Y después cada federación categoriza a sus clubes y generalmente dependiendo del presupuesto y el nivel de ingresos de cada jugador, porque acá recuerda que es por los jugadores que tú traerías. O sea, si un club chileno trae a un jugador de Venezuela, es porque el club chileno lo va a contratar. Entonces hay que fijarse en el fondo, no es la categoría de lo que yo invierto en formación, sino de la categoría de quien se encuentra el club de acuerdo a su estatus económico, financiero, etc. Perfecto. Antes de pasar al tema de las sanciones deportivas, que es otro temazo que tenemos y en las cuales nos va a exponer su funcionamiento, nos preguntan por ahí quizás aclarar la dualidad, y esto es algo que, bueno, si no Juan Pablo Arregada también mañana nos puede aclarar, del tema de los derechos federativos con los derechos económicos. Se nos olvidó quizás mencionar que esa es como una de las primeras clasificaciones que podríamos verlo y que en el fondo el pase, entre comillas, de un jugador o la transferencia de un jugador tiene esta dualidad de derechos. Si pudieras explicar un poco en qué consiste cada uno y qué es efectivamente lo que se transfiere, que en mi opinión serían los derechos económicos, los derechos federativos, no serían más que el registro del club con la asociación miembro para que el jugador pueda ser inscrito y en definitiva pueda jugar. Pero lo que se viene a desmembrar y en definitiva son los derechos económicos, ¿no es así? A ver, en términos como muy simples, los derechos federativos es el derecho y la inscripción del jugador. Los derechos federativos son indivisibles, siempre van a pertenecer solo A a un un solo club. O club. sea, entonces, y es lo que se llama como el pase, y al finalmente también con las provisiones que está imponiendo FIFA, el dueño de los derechos federativos, que es el club que tiene registrado a su favor al jugador, es el que tiene la absoluta libertad para determinar qué hacer con ese jugador. Y los derechos económicos, en términos muy simples, sería el producto, el producido de estos derechos federativos, porque si estos derechos de inscripción se traspasan a otro por una indemnización o por un precio, el producido de ese derecho federativo son los conocidos los derechos económicos, que ahí sí podrán ser divisibles Son entre el club divisibles. anterior, entre el propio jugador, que muchas veces en sus renovaciones adquiere Un un porcentaje de los porcentaje. derechos económicos, y finalmente ese es el producido en el fondo de los derechos federativos. Entonces, a partir de la inscripción y derecho federativo, se genera el beneficio económico que podrá ser divisible entre las partes que lo tengan. O sea, se podría dar un supuesto en el cual un club formador de un jugador que ha tenido sucesivas transferencias pueda recibir derechos de formación, eventualmente mecanismos de solidaridad y quizás algún porcentaje de los derechos económicos. No Sí, habría impedimento, quizás un poco difícil, de, rebuscado el caso, pero no, se no, pero podría dar al menos teóricamente. de todas maneras, porque un club chileno, por ejemplo, le puede vender el 50% a un club argentino. Eh, bueno, ahí las tres quizás es un poco más difícil, Sí, pero o por dos veces ejemplo, igual. sí, pero por ejemplo, le vende el 50% y después ese club argentino transfiere de nuevo al jugador, pero transfiere un 50% de su propiedad. Entonces, finalmente quedaría el club, no sé, en Emiratos Árabes con un 50%, el club argentino con un 25% y el club chileno con un 25%. Claro. Y obviamente hacer una transferencia internacional podría cobrar la solidaridad. Ya no podría cobrar derecho a formación porque el último club que tuvo un contrato vigente con el jugador sería solo el club argentino. Pero, por ejemplo, el club argentino podría cobrar sus derechos económicos, pero generalmente el contrato de transferencia, como te digo, siempre se establece una cláusula en que se incluyen los derechos de formación y generalmente también los derechos de solidaridad del club que lo está traspasando. Perfecto. Antes de meternos al tema de las sanciones deportivas, hablemos un poquito de la reforma que quiere hacer FIFA con esta famosa clearing house, en el sentido de cómo vendría a mejorar el cobro para aquellos clubes, sobre todo, que son formadores de jugadores y vendedores, que hay casos muchos de clubes chilenos, y cómo esa automatización, porque ese es el concepto que está detrás, en la cual la FIFA vendría a operar como una especie de banco donde todas las operaciones, todas las transferencias, todos los movimientos tendrían que pasar
por esta especie de caja especialmente diseñado de FIFA, y luego ser FIFA la que distribuya, digamos, prorrata cada uno de los derechos, ya sea formación o solidaridad, a los clubes formadores. ¿Qué te parece a ti esa iniciativa? Me parece bien. Creo que va a ser difícil de cumplirse. Se suponía que a partir de la ventana de transferencias de verano nuestra y de invierno de Europa se iba a implementar, o sea, en diciembre, enero del 2021. Creo que va a ser difícil implementarla porque con todo este tema de la pandemia y lo que va a costar implementar eso, creo que se va a destinar más a las federaciones y a los clubes que están muy necesitados de plata. Y tal como explicabas tú, la idea de FIFA es crear este clearing house y que todas las transferencias y eventualmente también los pagos de agente pasen por este banco de FIFA. Entonces, si yo vendo un jugador y se establece un precio de 2, el club que está comprando le tiene que pagar a FIFA y FIFA le va a pagar al club que está vendiendo y así también a todos los clubes formadores. Por lo tanto, pasaría a ser un poco como automático esto de la solidaridad y la formación, algo que FIFA ya viene diciendo hace un tiempo, cosa que va a beneficiar a los clubes y les va a simplificar las cosas. Igual creo que se pueden producir algunos problemas, y también así lo he conversado con gente de Conmebol, porque esto requiere que se cree el FIFA ID de todos los jugadores, y eso es, pero muchísimo trabajo. O sea, de todos los jugadores de todas las federaciones de Conmebol, crear el registro, el pasaporte federativo online, subirlo a esta plataforma, creo que puede llevar un par de años hasta que se empiece a implementar como de forma automática y que la FIFA pueda pagar. También, no sé, en Sudamérica muchas veces se puede producir algún tipo de disputa por el registro del jugador. Hay diferentes temporadas, que la temporada de Chile va desde enero a diciembre, en Argentina de junio a julio. Entonces creo que igual se van a seguir produciendo algún tipo de, quizás de reclamación, pero todo apunta a que esto ya va a ser de forma automática y que en el fondo no va a tener que existir la reclamación, y un poco la pregunta que me hacía anterior, la reclamación ante la Cámara de Resolución de Disputa, demandando el precio de solidaridad, etc. Aparte que la Cámara de Resolución de Disputa puede determinar que se te adeudan $50.000, pero ahí la Cámara no establece sanciones inmediatas como la prohibición de transferencia de jugadores, y después uno tiene que ir a la comisión disciplinaria. Ir a la comisión disciplinaria por lo menos ya son 6 meses más, y después la comisión disciplinaria va a entregar el plazo de gracia fatal de 30 días, y si es que no paga ya empiezan las sanciones como la prohibición de transferencia, y después la resta de puntos, descenso o hasta la desafiliación. Entonces, un poco lo que decías tú, y quizás metiéndome en la próxima pregunta, si uno va a FIFA, uno siempre va a cobrar. O sea, es cosa de tiempo, los intereses igual siguen creciendo, pero uno siempre va a cobrar, salvo que un club quiebre y desaparezca o sea desafiliado, y ahí ya es más problemático, porque dependiendo del club, uno tendría que ir a la justicia ordinaria propiamente tal de ese país, con el título de tener una sentencia favorable en FIFA, y ya se complica. Pero igual son pocos los clubes que quiebran o desafiliados, no es algo tan general. Un caso importante ha sido el Osasuna hace algunos años, que eso fue... ¿A ti te pasó con el Albacete? Sí, con el Albacete, con los derechos de formación de Nicolás Núñez, y César Cortés. La Católica hizo ese cobro y el Albacete termina... Finalmente cobró en justicia ordinaria, después de como 8 años, pero todo lo que implica, los honorarios de los abogados van creciendo, hay que contratar un abogado litigante en España propiamente tal, pero se terminó cobrando, pero unos derechos que los debería haber cobrado en un año, los terminaste cobrando casi en 8 o 10 años, pero lo que uno tiene tranquilidad es que si uno está litigando en FIFA, ya sea en cualquiera de los órganos competentes, uno va a terminar cobrando, y lo mismo que cuando ya tienes un laudo favorable del TAS. Y en el fondo la idea que subyace a esta garantía de cobro cuando uno va a FIFA es el tema de las sanciones deportivas. En ese sentido, sí. para contextualizar, muchas de estas resoluciones o decisiones que se llaman, sobre todo las que son del TAS,
en FIFA también opera el sistema de arbitraje, ya sea de un árbitro o de más de alguno, en sus DRC, en sus cámaras de resoluciones de disputa. Entonces, tales decisiones, como tú mismo decías, por ejemplo, en el tema de cobro de formación, eso no te habilita inmediatamente para ir a cobrarle al club, sino que hay que ir con ese título a la comisión disciplinaria para que empiece el expediente de notificación de puesta en mora al club y después con las probables sanciones deportivas que hay. Entonces, esa es un poco la lógica que hay detrás, que las sanciones, las resoluciones arbitrales de por sí o de per se no podrían habilitar inmediatamente a cobrar las sanciones deportivas. Entonces, si nos podría explicar de manera práctica, simple, cómo un club puede y qué sanciones puede, hasta en ultimísima instancia, imponerle a un club que está en mora. Bueno, lo primero, lo que uno tiene que hacer es notificar de los datos bancarios al club cuando ya tiene una decisión favorable en la Cámara o en la Comisión. Y después de eso, si bueno, no te paga, uno tiene que elevar el asunto a la comisión disciplinaria y empieza un nuevo proceso. Pero ya hay cosas juzgadas, entonces ese proceso es más de tiempo y le dan las últimas opciones al club para que pueda cumplir. Y si es que efectivamente después del plazo fatal no se cumple, ya empiezan las sanciones deportivas que, como veíamos para un club de fútbol, son letales, o sea, no poder comprar ni vender jugadores, se te viene la hinchada en contra, ni hablar si te quitan... de puntos. Exactamente, entonces, y bueno, y también haciendo el paralelo acá en Chile, acá la NFP, cuando hay alguna controversia patrimonial, ya sea entre clubes o entre clubes y la federación, el artículo 46 establece que una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada y si el club no te paga dentro de los 15 días siguientes, después, a partir de cada semana de retraso, comienza la resta de 3 puntos, que también es una sanción súper grave. Entonces, si un caso de incumplimiento contractual, de derecho a formación o lo que sea, llevado al tribunal patrimonial y no se paga, la sanción también es muy grave. Y finalmente, al tratarse de sanciones deportivas, como decís tú, los clubes tienen que terminar pagando. Ese es un poco el monopolio del poder que tiene FIFA como organización privada, en una cosa jurídicamente media curiosa, pero tiene todas en el ejercicio de pleno de sus autonomías las potestades de imponer estas sanciones a sus asociados miembros, en esta cadena subsecuente de miembros que parte de la FIFA, pasa por las confederaciones, las federaciones miembros, los clubes y los jugadores, ¿no es cierto? Sí, así es. Perfecto. Javier, para ya ir terminando, vamos a meternos en uno de los últimos temas, que son respecto a estas guidelines o directrices que FIFA sacó respecto del coronavirus. Algo tocamos ayer con Cristóbal respecto de lo que está haciendo Conmebol, con las medidas tanto a nivel organizativo de competencias como a niveles institucionales de Conmebol. Y en ese sentido me gustaría que comentáramos un poquito estas pautas y la naturaleza jurídica de estas pautas, y en el fondo un club podría llegar a demandarla. Si me dan un segundo, vamos acá a compartir la pantalla. Me confirman si es que se ve, pero me parece que dice que no. Yo la veo bien, por lo menos. Perfecto. Sí, entonces ahí tenemos cuestiones regulatorias relativas al fútbol, y esto básicamente ya lo hemos conversado anteriormente, acá hay una introducción. Presenta alrededor de 3-4 focos de problemas iniciales, que en el fondo el primero de ellos es qué pasa con aquellos contratos, y lo conecto con una de las cosas que dijiste al inicio, el tema de las primeras cosas, de aspectos que tienes que fijarte en la redacción de un contrato, sería el concepto de temporada regular, qué se entiende por temporada, y ver si es que se incorpora un límite de tiempo. Eso precisamente ha sido uno de los aspectos más controvertidos por el coronavirus. O sea, en el caso de un jugador que su contrato dice por temporada, si esta temporada la federación miembro decide aplazarla, pareciera ser que el jugador va a tener que respetar ese contrato, cosa distinta que podría parecer si es que el contrato del jugador está estipulado con fecha de inicio y con fecha de término, y dice, por ejemplo, que el contrato del jugador terminará, por decirte algo, el 30 de junio. Entonces, ahí se presenta uno de los principales problemas que le ha dado FIFA, y quiero saber qué opinas tú respecto de este tema de las temporadas, que aquí FIFA lo regula en sus pautas, y da estas recomendaciones que se sostienen acá,
por ejemplo, que si un contrato vence la fecha de finalización original de la temporada, el vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de la finalización temporada dentro de otra. ¿Qué te parece a ti? Sí, mira, creo que partiendo de un tema bien importante es que la FIFA señala y establece que se trata de fuerza mayor. Eso hay que partir y es un concepto bien Sí. importante y que los civilistas después nos podrán ayudar, pero hay que partir que la FIFA ya determina que se trata de un caso de fuerza mayor. También es súper importante en estas directrices en que la FIFA señala que se trata de orientaciones interpretativas generales no vinculantes. Por lo tanto, se va a tener que ver la forma de regulación entre las partes y que no son, por así decirlo, obligatorias para ambos. Pero obviamente que si las cosas no resultan bien y se tiene un litigio, seguramente los órganos jurisdiccionales de la FIFA van a tener estas directrices como base para su fallo. En el tema de las temporadas, yo creo que el principal problema va a ser con los contratos que tienen fecha cierta al 30 de junio. En Chile todavía no tenemos el problema porque la temporada está recién empezando y la temporada se supone que va a terminar en diciembre, pero yo creo que va a terminar un tiempo después. Y en Chile generalmente los clubes ponen como fecha de finalización el término temporada. Entonces, uno entiende, y según lo que quiere FIFA, que su principio rector es la integridad de las competiciones, de que los campeonatos se terminen, de que por concepto deportivo y rendimiento deportivo se aplique la clasificación a las diferentes copas. El problema serían estos contratos que terminan el 30 de junio y que en el fondo, ¿qué va a pasar? El jugador estaría en su derecho en no seguir jugando, porque también puede pasar que existan otros componentes. Quizás ese jugador que queda libre el 30 de junio ya tenga un precontrato Con firmado otro club. con otro club el 1 de julio, quizás ganaba más plata, pero yo creo que, bueno, esta es la versión 1.0, yo creo que puede sufrir cambios, va a depender mucho de lo que pase ahora con el reinicio de las competiciones Sí. en Alemania, en España, etc. Y finalmente, como un poco lo que dice FIFA, principalmente es llegar a acuerdos entre las partes más que imponer una decisión unilateral por parte de una de ellas. Pero complementando, y bueno, están las directrices de la FIFA, que igual después todo el mundo las puede revisar. El punto principal es la integridad de las competiciones, cosa que los contratos se puedan extender y los nuevos contratos empiezan a regir a partir de que comience la nueva temporada. Pero también dentro de Europa se va a dar cosas curiosas, por ejemplo, de los Big Five, Francia ya dio por finalizada la temporada, Bélgica España también. sí, España se supone que van a volver, pero no sabemos si van a poder volver. Entonces se van a ir dando diferentes términos de temporada dentro de la UEFA. Entonces eso también te va generando problemas y yo creo que va a ser como muy casuístico de caso a caso, o sea, de caso a caso y sobre todo llegar a acuerdos, pero esta extensión obviamente que va a generar diferentes tipos de complejidades en los contratos. O sea, hay muchas cosas más específicas que van a generar problemas. Como se ha dicho, los escenarios posibles, producto de esta crisis, escenarios legales me refiero, son innumerables, sobre todo el tema del deporte, atendiendo la realidad de cada club, de cada federación y de cada país, de cada federación miembro, pero eso pareciera ser que todavía es un poquito prematuro aventurarse a ver qué va a pasar. Algunos hablan de que van a haber una gran cantidad de litigios por el concepto mismo de fuerza mayor y todo, otros dicen que la verdad es que no tanto. ¿Y por qué? Por los esfuerzos que se hacen de negociación. Metámonos un poquito en eso. ¿Y qué valor? Porque una de las directrices, en el punto 2 que establece FIFA, es la primacía de los acuerdos colectivos tomados en cada uno de los países, y ante la ausencia de algunos de estos acuerdos colectivos se establecen ciertos requisitos en los cuales una decisión unilateral de un club podría llegar a tener algo de valor. O sea, pero son requisitos que creo que por acá están, que sí, establece... estos que están acá, digamos. Sí. Pero a ti yo pareciera ser que lo más razonable es lograr una solución negociada con carácter colectivo, ¿no?
Sí, eso es lo principal, pero no es fácil. O sea, uno ha visto los problemas en el extranjero, los problemas que están pasando también acá en Chile, y ahí la FIFA también te establece que si no hay acuerdo, no hay una legislación nacional, que en el caso de Chile sí lo habría, por Sí. ejemplo, con la Ley de Protección al Empleo. La FIFA dice, usted si se quiere establecer una decisión unilateral, primero tiene que basarse en la buena fe, tiene que ser razonable y tiene que ser proporcional, y ahí establece que en el fondo se intentó llegar a un acuerdo, la situación económica del club, la proporcionalidad de la enmienda, o sea, no es lo mismo reducir un salario en un 30%, en un 20%, a un 40%, no sé, diferentes cosas. Y eso va a ser finalmente parte del juicio y parte de la prueba. O sea, el club defendiendo su postura de unilateralmente realizar estos descuentos y el jugador obviamente señalando que no correspondía y que tenía derecho a recibir toda su remuneración. Pero yo creo que claramente van a subir el número de juicios De porque casos. seguramente van a haber problemas, pueden haber lesiones de jugadores. Yo, por ejemplo, ya tengo un caso de que venció una cuota de pago el 15 de abril de una transferencia importante, no se está pagando, están invocando fuerza mayor. Y no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, el que va a definir el tema de la fuerza mayor, si se suspende o no el contrato, va a ser la FIFA. Y dejemos Entonces, establecido que el concepto de fuerza mayor en materia deportiva, esto yo lo he visto y creo que, por ejemplo, el TAS en un solo caso lo aceptó, que fue respecto a una guerra civil que hubo en Egipto. De hecho, ni siquiera para el ébola, cuando fue esa pandemia en África, esa pandemia continental, tampoco se aceptó. Entonces, entrar ahí a ver, si bien es que ahí está la paradoja, porque el fondo FIFA ahora lo acepta, lo reconoce que es como fuerza mayor, pero otra cosa hay que verlo en los fallos y ver el impacto de las consecuencias que eso tiene en los contratos. Ahí sí. no No, es tan aparte fácil que aceptarlo. Aparte, si tú vendiste un jugador, contabas dentro de tu presupuesto de ese ingreso y tú también tenés que cumplir con obligaciones con terceros. Y Claro. finalmente, si a un club no le pagan, bueno, puede ir a litigar a FIFA y ver qué pasa. Si es que te va mal, no es que el club no tenga que cumplir esa obligación, sino que decir, bueno, cuando pase la pandemia y con ciertas condiciones, te tienen que pagar de igual forma, no es que se cancele el pago. Claro. Pero creo que van a haber hartos juicios porque se van a producir este tipo de cosas y como decís tú, o sea, en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores el tema de la fuerza mayor no está tratado, dice que los casos no previstos y de fuerza mayor serán resueltos por el Consejo de la FIFA. Y en el TAS tampoco hay tanta jurisprudencia sobre fuerza mayor, y si es que en el contrato no se dejó establecido una ley especial, bueno, va a aplicar la ley FIFA y después el derecho suizo, y habría que irse a estudiar cómo está tratado la fuerza mayor en el Código Civil suizo. Entonces, Sí. va a ser complicado, pero también, o sea, Interesante. yo cuando en estos casos, obviamente uno tiene que estar llano a llegar a acuerdos, a dar facilidades de pago, todos estamos pasando por momentos difíciles, pero también si un club no quiere negociar y te invoca la fuerza mayor para no pagarte derechamente, al club que le correspondía ese pago también tiene un interés legítimo de poder cobrar ese monto el órgano jurisdiccional. Perfecto. También es un tema que vamos a tocar de seguro mañana con Juan Pablo, el tratamiento de la fuerza mayor y el caso Sí. Fortito en el TAS, tanto en el código del TAS como en el código de obligaciones suizo. Lo último respecto de estas directrices, Javier, el tema de las ventanas de transferencia, las transfer windows, que básicamente aquí no hay mucho que discutir, se dan las facilidades siempre y cuando se respete el máximo de semanas, digamos, calendario, que Mm. son de 16, tengo entendido. Eso parecía Sí. ser que es una de las pocas cosas que no tiene mayor discusión. No, eso, pero también yo creo que va a depender de cuándo se vayan poniendo fin a las temporadas. Puede pasar que en algunas ligas, si se extiende la temporada, ya se empieza a jugar y puedan seguir contratando jugadores. Entonces va a depender un poco de lo que quiera cada federación y se regula internamente la solicitud a FIFA para ver
si se extienden las temporadas, pero en eso tampoco veo mayor problema. Perfecto. Me parece que con eso damos concluido la parte sustantiva de nuestra exposición. Agradecerle a Javier, creo que tocamos someramente en casi un poquito menos de una hora de exposición los grandes o bastantes de los grandes puntos que nos representa la legislación deportiva y sobre todo la legislación del fútbol, para no dejar otros deportes afuera. Y ahora vamos a dar espacio brevemente, unos 10 minutos, de algunas preguntas que hay por ahí. Perdón si no alcanzamos a responderlas todas, hay varias que ya las hemos respondido. Y en ese sentido, vamos a preguntarte, Javier, una respecto a tu experiencia y cómo vislumbras tú la industria deportiva en Chile, quizás ya, por ejemplo, no centrándose tanto en el tema del fútbol, sino vislumbrando también que vienen los Panamericanos, que hay un montón de cosas que hacer en otras áreas, claramente una vez que pase esta pandemia. Cómo especializarse, dónde especializarse, hablamos del tema del diplomado, porque lamentablemente no se va a hacer, pero seguro que se vuelve a repetir, y hay otras instancias. ¿Qué les podría recomendar tú a los asistentes en ese sentido? Sí, yo creo que el deporte cada vez está creciendo más en Chile, cada vez está más profesional, hay más empresas de producción deportiva, de marketing deportivo, vienen los Panamericanos, en que vienen varias licitaciones, construcción de infraestructura deportiva, y después todo lo que va a ser la competición de esos eventos. Y bueno, para especializarse más diplomado, no quiero solo referirme al de la Católica, pero también hay de otras universidades, hay algunos diplomados online, también pueden hacer el esfuerzo que tú hiciste de irse a estudiar al extranjero, y nada, tratar de insertarse de alguna forma. Como lo decía yo, no es fácil porque hay un número limitado de clubes, el presupuesto también es súper limitado en una actividad deficitaria. No estamos hablando de centros comerciales o de otro tipo de empresas en que existe un número mayor de oferta de clientes, pero principalmente eso. También, no sé, estar leyendo mucho, estar revisando constantemente la jurisprudencia de la FIFA, del TAS, y tratar de ir actualizándose lo más que uno pueda. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen por ahí, Javier, era un tema que no alcanzamos a tocarlo, a ver si lo tocamos brevemente, que es el tema de los intermediarios. Yo sé que es un tema súper complejo, pero que FIFA le ha dado un gran dolor de cabeza. La regulación, la verdad es que no es nada de fácil a nivel internacional, nosotros siempre estamos a menor escala, pero en ese sentido, quizás acotándolo a la realidad nacional de la NFP, ¿qué te parece un poco la aplicabilidad que tuvo el reglamento intermediario de la NFP, tratando de cumplir con lo que FIFA hace algunos años encomendó a los miembros nacionales, como diciendo, oiga, ustedes son los que tienen que preocuparse de este problema, y posteriormente un poco dándose vuelta la chaqueta diciendo, mira, sabéis que reconocimos que esta solución fue totalmente insatisfactoria, ahora lo vamos, pareciera ser que lo vamos a regular nosotros y vamos a incorporar a los intermediarios dentro del ámbito de la esfera de competencia de FIFA? ¿Te parece que esa es la aproximación razonable que tiene que haber y qué tan exitosa puede llegar a ser? Sí, bueno, en Chile creo que nos demoramos mucho en implementar el reglamento de intermediarios, y porque, no sé, tenía que empezar a regir desde el 2015, nos podríamos haber demorado 6 meses, pero en Chile empezó recién en el año 2018. Creo que no resultó o fue un fracaso, porque no sé si son 4 los agentes inscritos, tampoco se han revelado ni han informado operaciones, o quizás no participaron en ninguna. Y también la FIFA estableció ciertas directrices o principios generales, y después cada federación tenía que en el fondo aterrizarlo y podía solicitar más requisitos. En Chile, por ejemplo, se estableció un arancel anual de 60 UF, que es casi 1.700.000, o sea que cada año tenéis que estar pagando eso a la NFP. Y lo que a mí más me llamó la atención, y creo que por eso no se inscribió ninguno de los intermediarios Grande, digamos. grandes, por así decirlo, es que la NFP establece como una tributación de un 3% de los ingresos obtenidos. Entonces, ¿para qué? Tampoco el órgano jurisdiccional me parece tan bueno y tan acertado. Entonces,
Creo que eso llevó a que la gente, los agentes no se inscribieran, y en otras federaciones, en Argentina les resultó mejor, pero creo que la FIFA se dio cuenta que el tema de haber como desregulado o haberse como sacado esto de encima fue un error, porque después ven que en las grandes operaciones se paga mucho a los agentes y ahora vuelven un poco a traerlo a su corral Exactamente. tenemos que ver qué va a salir el código, las obligaciones, todavía se está trabajando en eso, creo que el COVID también lo va a retrasar, pero vamos a ver qué pasa. Un tema que se está discutiendo mucho es el cap o el límite de las comisiones y cómo afecta esto con la libertad contractual de las partes. Los grandes agentes del mundo se han organizado para interponer diferentes recursos ante la Unión Europea, entonces creo que todavía está en discusión. Creo que todavía vamos a requerir de más tiempo para que esto se aplique, y lo que sí me parece bien es que si vuelve a FIFA existan instancias jurisdiccionales ante FIFA para resolver problemas entre agentes y jugadores, o entre dos agentes que existan algún tipo de incumplimiento o alguna maniobra que no sea recomendada. Seguramente. Ahí aclarar a algunos que nos preguntan que los esfuerzos de FIFA, justo antes de que partiera y explotara esta pandemia, iban en esa dirección y se establecían diferentes caps según a quién se estaba representando. No me acuerdo exactamente las cifras, creo que el máximo era el 10% y después venía un 6% según si era del jugador, del club vendedor o del club comprador. Me parece que era algo así, no me acuerdo exactamente la cifra. Sí, es un 10% si es que tú representas al club vendedor, pero Claro. generalmente, bueno, en Europa pueden haber representantes que representan al club, pero generalmente el club se representa a sí mismo. Y después un 3% que le puedes cobrar sobre el salario total del jugador al propio jugador, y un 3% del salario total del jugador al club comprador. Y también prohíbe en el fondo que haya una como La doble doble representación. representación Y entre eso las tiene partes. una pura excepción, me parece que es club vendedor con jugador, que sería el único supuesto que podría darse de doble representación. No sé si era ese, pero sé que hay una, que sería una Sí, excepción. porque, a ver, finalmente, como ver en la práctica, es que el representante del jugador es el intermediario de las dos partes. Entonces, generalmente, Claro. el representante puede que no le cobre al jugador o puede que le cobre al jugador, pero el representante le va a estar cobrando tanto al club vendedor como al club comprador. Eso opera como en la práctica. Entonces, yo creo que, no sé, también, aunque se regule nuevamente, la aplicabilidad yo creo que también va a ser difícil porque se pueden dar pagos de otra forma y no declararlos por FIFA como una comisión netamente comercial, y ahí va a quedar en el fondo supeditado a la justicia ordinaria del país donde se celebre. Pero finalmente yo creo que los agentes son parte del fútbol, son parte del sistema, van de la mano con el jugador, y no sé, creo que hay que ser muy cuidadosos con la forma, porque finalmente si se regula y se regula de una mala forma, va a pasar lo que pasó en Peor. Chile, en otras partes del mundo, que obviamente van a seguir dentro del sistema, son parte del sistema y lo van a hacer por fuera. Y de hecho, un poco poniéndome y ahora en la perspectiva de los intermediarios, sea, sobre todo afuera, en la Unión Europea, se esgrime como argumento para no someterse, por ejemplo, a estos cap on commission o las comisiones, es el argumento del derecho del trabajo, que está reconocido por la Unión Europea y que a mí nadie me puede ni restringir, ni limitar mi derecho al trabajo, ni mis honorarios, ni mis remuneraciones. Entonces, en ese sentido, arguirían por una libertad total de trabajo que pareciera también ser razonable. Entonces ahí hay unos intereses contrapuestos sumamente grandes. Sí, y también quizás la FIFA está pensando en las grandes transferencias, los grandes agentes, pero también se da Méndez, otras, claro, pero, Raiola, pero, pero se da otras veces que pueden ser operaciones mucho más chicas y solo un 3% puede ser muy poca plata para todo el trabajo que tuvo que realizar el agente para contratar, para lograr la operación. Entonces, yo creo que va a depender mucho, mucho de eso. perfecto. La última para liberarte ya, Javier, y agradecerte un poco los minutos de más que te estáis quedando. Bueno, mira, si, no sé, si quedan muchas preguntas, cualquier cosa, no sé, también me pueden escribir algún Vamos a mail o dejar quedar en contacto. vamos a dejar el correo eh, de Javier posteriormente. Nos ¿Ya? preguntan, Javier, y te hago dos en una, es cómo regular el tema de los intermediarios en el contrato, en sus pagos, y aquí también te meto, mencionaste brevemente el tema de los impuestos, cómo tributan los contratos de transferencia y cómo se regula
¿A quién se imputa esos impuestos? Generalmente, bueno, va variando, pero generalmente es el comprador quien lo asume. Varía un poco también de legislación, si hay tratados de doble tributación entre los países. ¿Qué te ha visto, qué has visto tú en tu experiencia en Chile, que cómo se regula el tema de los impuestos en las transferencias y el tema de los intermediarios? Bueno, de los intermediarios generalmente no quedan establecidos en el contrato laboral o en el contrato de transferencia, también por el hecho de que como no están inscritos en Chile, estaría incumpliendo la norma nacional si lo dejan establecido en el contrato. Entonces finalmente se regula en un contrato de comisión entre el club y el intermediario y ahí se regulan también sus pagos asociados a esa operación. Y lo que generalmente se hace es que también el pago se paga durante el periodo de tiempo que el jugador está en el club. Entonces, por ejemplo, si un intermediario logró esa operación, se va a pagar probablemente durante 3 años, y si es que el jugador es vendido, se deja de pagar, se pueden ir estableciendo ciertas condiciones con el intermediario y en la operación. Y respecto a lo otro, no hay un impuesto asociado a las transferencias, como, no sé, como el IVA, sino que en el fondo se establece un precio, entran dos, y después va a depender de cada club si tuvo ganancias, si tuvo utilidades, y ahí aplicar los impuestos que correspondan, pero no existe una especie de tributo de IVA o otro cargo que se va a pagar a alguno de algún órgano fiscal. Lo que sí existe como es la indemnización al jugador, que en este caso un 10%, y en Argentina sí que tienen tributo, o sea, en Argentina hay que pagarle un porcentaje agremiado, otro a la federación regional. En Argentina, finalmente, como los tributos, que no sé si van al Estado, pero que se tienen que pagar asociados a una operación, es alrededor del 25%. 25. Sí, Mira, sí. bastante alto. Sí, en Porque España es un 15 el jugador y después el otro 10, como te digo, va un 2% agremiado, que sería como el SIFU, que acá no se les paga nada, y un sinnúmero de derechos, y al final llegáis como al 24,5, pero uno siempre, si queréis comprar un jugador argentino, uno tiene que tener en la cabeza porque también la cláusula de opción de compra, la cláusula de rescisión, te la van a poner neta. Entonces son $500.000 netos para el club, y el club que quiere comprar se tiene que hacer cargo de los impuestos. Claro, justamente. Bueno, eso es un poco también lo que apuntó Italia, un poco a tendencia mundial respecto de España. Y se habla que eso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo decidió irse a Italia por esta aparente flexibilización, liberación de impuestos que hubo en la legislación italiana para atraer talento al fútbol italiano, mientras que en España hemos visto todos los casos de Cristiano, de Messi, ya no tanto por el tema de las transferencias, de su transferencia, sino por el tema de la tributación de los derechos de imagen, que es otro tema. Sí, pero eso ya es más con la remuneración o con los acuerdos con el propio jugador, Sí. y en el fondo que una parte vaya por el contrato laboral y otra parte como una compraventa de cesión de derechos de imagen, y ahí han sido los problemas que se han dado en España, y bueno, Italia ha flexibilizado eso para que los jugadores tengan un mayor interés en recibir más plata finalmente. Perfecto, bueno, creo que con eso ya concluimos las preguntas. Javier, si pudieras dejar tu mail escrito ahí en el chat, En el chat, ya. sí, para nuestros asistentes pudieran dirigirte cualquier pregunta que tengan al respecto, porque hay varias, no alcanzamos a responderlas todas, y sobre todo considerando la tremenda experiencia que tienes en este rubro, que seguro a más de alguno por ahí le sirve. jgasman@gasman-y-compañía.cl. Perfecto. Sí, bueno, darte las Sí, gracias. agradecerte, Javier, y te dejo unas finales palabras para que te despidas y algún quizás consejo para todos nuestros asistentes. No, darte las gracias nuevamente. Ojalá que haya sido entretenido esta conversación. Más que una exposición, fue una conversación sobre los diferentes temas. Al que tenga algún tipo de duda, pregunta o lo pueda ayudar en algo, que me mande un mail, nos podremos comunicar de alguna forma. Y nada, pues felicitarte nuevamente, que sigan esta iniciativa, y que mañana termine muy bien con Juan Pablo. Perfecto. Agradecido, Javier, por tu disponibilidad, y a todos los asistentes. Tuvimos nuevamente muy buen número de gente y lo esperamos mañana a las 11 de la mañana en el mismo canal
con la charla de arbitraje deportivo dictada por el brillante abogado chileno Juan Pablo Arreagada, actualmente único miembro del TAS en Suiza. Así que lo esperamos mañana. Lo último, Sí, adelante. no se pierdan a Juan Pablo. Excelente abogado, excelente criterio, mucha experiencia en el TAS, así que a los que todavía están conectados, de verdad se lo recomiendo. Perfecto. A todos los que nos están saludando, tanto de Chile afuera, Bolivia, Colombia, un gran saludo. Esperemos que estén todos bien en sus casas, a cuidarse y nos veremos mañana. Un gran saludo. Listo. Chao, gracias.